est-il? Killer est-il? Où est la fenêtre? Où est la fenêtre? Bonsoir, kiddies. I was just in the middle of my French lesson. Your pal, the Crypt Keeper, has decided to see Le Monde. ¿Se imaginan si estuviera en el cruel París, sentado en un pequeño café a las orillas del río, saboreando una copa de champaña, mientras envío tarjetas mortales a todos mis enemigos? O quedarme en casa y narrarles el cuento de esta noche. Se trata de un joven y ambicioso mago que desea mejorar sus horizontes en un truco insípido al que le he intitulado La Caja de la Muerte. La Caja de la Muerte. Elévate. Elévate, fuego glorioso. Amigo flameante, elévate, elévate, elévate. Sí. Ahora sube, llama mágica. Sube. Alto, alto, alto y más alto. Elévate. Haz lo que te digo. ¡Apágate! ¡Apágate! ¡Que te apagues! ¡Apágate, he dicho! Damas y caballeros, mi hermosa asistente, la adorable Greta. ¡Idiota! Y ahora, del fuego mortal nacerá una vibrante y abundante vida. ¿Qué? ¿Cómo pudiste meterte antes de terminar? Mis manos estaban quemando, idiota. Y yo tengo la culpa. Vamos a alcanzar el éxito, dijiste. Sorbin me lo ha enseñado todo. Continuaremos con su acto y seremos más grandes que él. 20% of the act, you said. Improve my arrangement with Sorbin. 20%, you said! All of this for 20% of nothing! Maybe if you did your job right first. I do my job fine, but you're incompetent! Si Sorbin estuviera aquí y viera lo que has hecho usando su nombre, se cortaría el cuello. En los 3 meses desde que desapareció Sorbin, has utilizado su maravillosa magia y la has convertido en algo ridículo. We used to play the palace. Now, look at us. There's nothing wrong with this act. That little change of personnel wouldn't fix. You're firing me? Yes. Yes, I'm firing you. Antes actuábamos en palacios y ahora, míranos. Nada hay de malo que un pequeño cambio de compañera no pueda remediar. Te vas a arrepentir. Sí, claro. ¿De dónde sacaste eso? Sorbin me lo dio. No me mientas. Ese medallón ha pertenecido a la familia Sorbin por varias generaciones. Él lo atesoraba, no permitía que nadie lo tocara siquiera. ¿De dónde lo sacaste? Apareció en el aire. Tú sabes dónde está. ¿Dónde está? Desde la última vez que abandonó el escenario, no volvimos a verlo. ¿Lo asesinaste? Sí, sí. Yo lo asesiné. Le metí una bala en la cabeza. Vertí veneno en su brandy. Ordené a un elefante que lo aplastara. Iré con la policía. ¿Dónde está el cadáver? ¿Dónde están tus pruebas? Sorbin era muy hábil para desaparecer, ¿verdad?
Where's the magic? Where's the magic? I'll give anything. Anything. Hola. Fräulein Greta Herzl. Observen con atención, damas y caballeros, ya que del fuego mortal surgirá vibrante. 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 La vida abundante. Traigan el agua. Se comportaron como un par de imbéciles. Se supone que deben mostrarse sonrientes. Mañana estaremos mejor. Si tú mejoras. Largo. Ya estoy harto de los pretextos. Fräulein. Herr Federman. Espero no importunarlo. Mi nombre es Kragen. Franz Kragen. Sí. ¿Y? Vi su actuación esta noche, mi querido joven, y quería decirle que me pareció muy interesante. Gracias. Es usted muy amable. ¿En dónde estaba sentado? ¿Por qué no lo vi? Estaba en las sombras, pero le aseguro, joven, que no me perdí un momento. Yo también soy ilusionista. Así que he pensado invitarlo a presenciar mi actuación. ¿Es ilusionista? El mejor ilusionista, Nunca ya. lo había oído nombrar. Bueno, posiblemente porque no vengo aquí con frecuencia. Siempre estoy viajando. Escuche, estoy muy ocupado. Sé que lo está. Pero dejaré su nombre en la taquilla por si se anima. Verá usted, joven. Solo así podrá entrar. Todo está vendido. Come and see. Come and see, my boy. Come and see. The magic. Teatro El Engame. Esta semana Kraken presenta La Caja de la Muerte. Venga a verme. Gracias, damas y caballeros. Gracias. Llegó el momento del gran final. Les vamos a mostrar que la muerte no es más que una ilusión. Damas y caballeros, les presento a la ignominiosa Caja de la Muerte. In Schoen, there's the box originated. It was long considered the most dangerous illusion of all. Esta noche, amigos míos, pensando en ustedes, yo voy a entrar en la Caja de la Muerte. As you can see, each of these treasure sharp swords is poised to slash into the box. And they are held together by a series of wires and ropes, and each one of them is connected to one safety rope here. Observen. 1, 2, 3. Cuando el secreto de la caja cruza el continente asiático y llega a Turquía, se le agrega un detalle más peligroso aún. El ácido sulfúrico, que es mortal.
Ah, esos trucos. No quisiera ni pensar en lo que podría pasar si todas estas espadas mortales cayeran sobre la caja cuando alguien esté dentro. Sin embargo, amigos míos, por eso se le llama la caja de la muerte. Muy interesante. Me quitaré los zapatos para hacerlo más interesante. Y me colocarán estas esposas. Y allá. Y a esto lo llamamos la mortaja de la caja de la muerte. Un momento, creo que algo anda mal aquí. Ya, algo está marchando muy mal, por favor. Escúchenme. Abran la puerta, por favor, se lo suplico. Abran la puerta. Algo está muy mal aquí. ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Abran la puerta! Permanezcan en sus asientos, por favor. Damas y caballeros, les he presentado a ustedes una ilusión de muerte. ¡Bravo! ¡Bravo! I'm glad you enjoyed the show, my darling boy. I've never seen anything quite like it. I mean, it was more than just a magic act. It was an event. Ah, you flatter me so. No, I mean it. The audience was... You had them in the palm of your hand. Das ist gut of you to say. Yo pienso que lo más cautivador acerca de la caja de la muerte es su realismo, su autenticidad, ¿verdad? Por un instante el público piensa que es cierto. No, se lo juro. Y no dejo de preguntarme cómo lo hace. El truco es muy sencillo, amigo mío. Hay una puerta oculta, como podrá imaginar. Este panel oculto se desplaza unos centímetros y cuando mi asistente cierra la puerta, yo retrocedo un poco y me alejo del peligro. Y cuando caen las espadas, usted está... Totalmente a salvo, amigo mío. Ya. Solo me aparto de ellas y el panel oculto tiene resortes, ya. No. Y regresa a su posición anterior. Y el maquillaje... Sí, pero ¿y dónde está? Todo está dentro de las bolsas que tiene la arpillera, ¿ya? Asombroso. No, es asombroso, se lo juro. Lo mismo que las heridas en la... Ah, amigo mío, eso es real por el efecto del ácido. ¿El ácido es real? Ya. Das ist quite real, my boy. Estoy sorprendido. Es que... dígame, ¿cómo lo hace? No lo pregunte, ¿no? Por favor. Please. Please. De acuerdo, amigo mío. Se lo voy a decir. Se lo diré por esta vez. Una actuación soberbia, ya. Debe meterse dentro del saco y subirlo, ya.
Y entonces, cuando sus manos queden libres, empieza a aplicarse el maquillaje. Y cuando la llama está a punto de quemar la soga... ¿Qué está haciendo, caballero? No estoy haciendo nada. Deje ese cuchillo, amigo mío. ¿Qué pasa cuando la llama quema la soga? Quiere robar mi mágico truco. Voy a hacer algo más si no me dice lo que pasa. Nunca se lo diré. La caja de la muerte ha estado en mi familia durante generaciones. ¿Y renunciará a la vida por la caja de la muerte, anciano? No, por favor, no, se lo suplico. No, por favor, no. Ta-da! Y ahora, viejo, vas a ir a nadar para siempre. Tenemos casa llena. Me parece mentira. Será algo maravilloso. Asombroso, ¿verdad? Cuando agonizaba en el escenario nadie se interesaba, pero ahora que no muero en el escenario... Señor Federman, señoritas, espero no ser inoportuno. Mi nombre es Thomas Miller. Debo decirle que es un honor conocerlo, señor. Sí, señor. Y me parece que tengo algo que va a parecerle muy interesante. No se ofenda, pero debo salir al escenario en unos minutos. Es por eso que estoy aquí, señor. Voy a convertirlo en un millonario. No me ha entendido. Le dije que debo trabajar. ¿Sabe usted qué es esto? Se trata de una cámara de cine. No me interesan los juguetes. ¿Juguete? No, señor, esto no es un juguete. Se trata del futuro del espectáculo como lo conocemos. ¿Es lo que es? Tal vez otro día. Usted no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, señor. No importa qué tan buen mago pueda ser. Pero si me permitiera fotografiar una de sus actuaciones para después hacer docenas de copias, le aseguro que podría actuar en docenas de teatros en todo el país, en todo el mundo. Y ganaría mucho más que ahora. Espero que no se ofenda, señor. ¿Con esa cosa? Sí, sé lo que está pensando. A veces la tecnología moderna supera nuestra capacidad para asimilar su potencial. Pero, señor, para danzar en este mundo hace falta una mente abierta. Así que le haré una última pregunta. Señor Federman, ¿tiene usted una mente abierta? ¿Qué debo hacer? Solo realice una actuación normal, permítame fotografiarla y después verá cómo el dinero y la fama empiezan a llegar. Well, I can do that. Very well. 50-50 partners, of course. A gentleman's agreement. 30% for you and 70 for me. A real gentleman. ¿Cómo me veo? Genial, señor Federman. ¿Oyen eso? Así es como debe escucharse un público. ¿La sangre y el maquillaje? Está en la arpillera. ¿Y el mecanismo del panel también lo revisaron? Todo está perfecto. Maravilloso. Esto va a ser grandioso. Y le he agregado algunos toques personales. Let's not keep our audience waiting. Damas y caballeros, mis adorables asistentes Rachel y Cassandra, yo soy Miles Federman, el mejor mago. Esta noche vamos a demostrarles que la muerte no es más que una ilusión. En el Oriente, donde se originará la caja de la muerte, ha sido considerado el truco de magia más peligroso que ha existido. Les ruego que si padecen del corazón, se cubran los ojos, ya que no puedo ser responsable de las consecuencias. Voy a entrar a la caja. Damas y caballeros, les presento la caja de la muerte. Cada uno de estos instrumentos mortales está preparado para penetrar en la caja. Y para hacerlo más interesante, colocamos un recipiente con ácido sulfúrico. Detesto pensar lo que podría pasar a la persona que esté en la caja si la soga se quemara y las espadas cayeran. ¡Bum! Lo único que la sostiene son una serie de cables conectados a una sola línea. Y ahora, para terminar, me colocarán un par de esposas y una arpillera con un inviolable candado.
me out of this thing. ¡Algo pasa! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Déjenme salir! ¡Sáquenme de esta maldita caja! ¡Rachel! ¡Cassandra! ¡Ábranla! ¡Abran la caja! ¿Qué demonios pasó? ¡Retiren las espaldas! ¡Un médico, Dios santo! ¡Me estoy muriendo! Gracias, Greta. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! 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 Estoy en deuda con usted, Miles. Su versión de la caja de la muerte nos va a hacer muy ricos. Bueno, a Greta, a mí y a otro amigo suyo. Cregan. Debió asegurarse de que estaba muerto antes de deshacerse de mi cuerpo, joven. Es la segunda vez que comete esa equivocación. ¡Dunkov! ¡Ta-ta! ¿Sorbin? Oh, Miles. El estudiante que siempre será estudiante. Queda reprobado. Sorbin. Y ahora, damas y caballeros, esto es lo que yo llamo un gran final. Mi adorable asistente, Greta. Damas y caballeros, Sorbin el Magnífico. Pobre Miles. Cuando está a punto de emprender el camino, termina en una charola de plata. Sin embargo, creo que merece una oportunidad para enmendarse. Ya saben lo que se dice. Si a la primera no aciertas, puedes volver a morirte. As for me, kiddies, I'm just about ready to go. Got my passport, my itinerary, and my ticket for the Concord. All I need now are my shots. Ain't travel a blast?